nosotros. Adelante, por favor, con la charla. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi presentación. Muy bien. Bueno, pues como les decía, muchas gracias por la invitación. El tema del que les voy a platicar hoy es efectivamente restauración ecológica y sustentabilidad, y me gustaría empezar con un par de definiciones muy básicas, ¿no? Y la primera es la definición de restauración ecológica, que de acuerdo a la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Y bueno, lo que a veces llama la atención de esta definición es su generalidad, ¿no? ¿Qué queremos decir con ayudar? Vamos a ver algunos ejemplos el día de hoy sobre proyectos de restauración de mediano y largo plazo, donde algunos de estos elementos de ayuda van a ser, espero, más claros, ¿no? Y la segunda definición importante, pues, ¿qué es de sostenibilidad o qué es desarrollo sostenible? A lo largo de los años, pues ha ido evolucionando el término, ha ido evolucionando la forma en que conceptualizamos y evaluamos lo que es sostenible, pero me quedo con la definición de, tal vez original, no una de las primeras que hubo, que fue la de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente de Naciones Unidas, que definió el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, bueno, otra cosa que es importante es contextualizar. ¿Por qué restauración ecológica para la sustentabilidad? Desde mi perspectiva, es importante reconocer que la humanidad está viviendo un punto crítico, ¿no? Estamos en un punto de inflexión, o más bien ya cruzamos en algunos aspectos ese punto de inflexión. Y esta historia, pues, se inició hace alrededor de 5.000 años con el establecimiento de las primeras ciudades, en particular Uruk, en el Medio Oriente. Y a lo largo de los milenios, pues la humanidad, además de tener un crecimiento poblacional explosivo, pues sufrió un cambio muy importante en la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Y esto se ilustra en el caso de México con la proporción o el porcentaje de población urbana y rural, y podemos apreciar en esta gráfica que alrededor de la década de los años 60, 70, pues tuvimos un cambio muy importante en nuestro país, ¿no? Al grado de que hoy en día, pues cerca del 80% de la población mexicana vive en zonas urbanas. Ahora es importante reconocer que distintos países definen lo urbano de distintas maneras, pero es una tendencia global. Hay países como Argentina, donde cerca del 95% de la población ya es urbana. Y esto pues ha alterado nuestra relación con la biosfera de manera radical. Entonces, un estudio reciente también de las Naciones Unidas, pues podemos apreciar cuál es el impacto actual de la producción de alimentos sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, la agricultura ha causado la degradación del 52% de la superficie continental, utiliza cerca del 70% del agua dulce, es responsable de alrededor del 80% de la deforestación global, ¿no? Los gases de efecto invernadero, un tema muy importante, el cambio climático, pues estamos hablando que la agricultura aporta alrededor del 30%. Distintas causas que causan la pérdida de biodiversidad, pues el 70% están ligadas con la agricultura, y finalmente pues la pérdida del 50% de los cuerpos de agua dulce. Entonces esto es nada más para ilustrar el impacto.
Y lo podemos ver de otra manera, o sea, cómo hacemos los seres humanos uso de la biosfera. Y este es un ejemplo que me gusta usar en mis clases. Imaginemos que una persona común, así alegre como este personaje, pues consumimos alrededor de 740 kilogramos de oxígeno al año. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿No? O sea, la primera pregunta es, ¿cuántos árboles necesitaríamos entonces para que una persona promedio en este planeta respire? Bueno, necesitaríamos alrededor de 8 árboles. Y también podemos saber más o menos cuál es la densidad de árboles en los bosques de nuestro país. Es alrededor de 175 para bosques templados. Y entonces podemos hacer un cálculo para la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, así es que pues me siento con algo de derecho de criticarnos. Pues la Ciudad de México, propiamente hablando, tiene alrededor de 9 millones de habitantes. Sabemos que la zona conurbada más la Ciudad de México, del Estado de México, son cerca de 20, pero la Ciudad de México tiene 9. Bueno, entonces estamos hablando de que necesitaríamos alrededor de 72 millones de árboles para que respire la gente en la Ciudad de México, y eso cubriría alrededor de 400,000 hectáreas, que son 4,000 kilómetros cuadrados. Pero ¿cuál es el problema? Pues que el área de la Ciudad de México son 1,495 kilómetros cuadrados. Entonces, como me gusta decirle a mis estudiantes, pues toda la gente que vive en la Ciudad de México pues respira de prestado, ¿no? Aún reforestando toda esa cuenca, pues no se produciría suficiente oxígeno. Y la situación es todavía más crítica si consideramos las áreas naturales protegidas que hay en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México hay dos tipos de áreas naturales protegidas en términos de la ley. Lo que se conoce propiamente como áreas naturales protegidas, que son 216 kilómetros cuadrados, y las áreas de valor ambiental, que son nada más 18,8. Entre las áreas de valor ambiental está el emblemático bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, esto nada más ilustra cuál es la problemática ambiental actual, ¿no? Vivimos una crisis ambiental que tiene distintos aspectos, pero que giran en torno a que hemos alterado de manera drástica los ciclos biogeoquímicos del planeta. No solo el ciclo del carbono, también el de hidrógeno, el de fósforo y otros procesos que están llevando a la pérdida, según algunos autores, hasta el 50% de las especies que hay en nuestro planeta. Y también es importante reconocer que el impacto no es homogéneo en las masas continentales. Aquí lo que tenemos es el porcentaje de urbanización por ecorregiones del mundo en términos de la clasificación del World Wildlife Fund. Y lo que podemos ver es que ha habido un mayor impacto en general en el hemisferio norte, ¿no? Porque tiene que ver con el desarrollo económico. Entonces hemos perdido más de algunos ecosistemas que de otros, y también el impacto de la humanidad pues ha sido diferencial en términos geográficos, aunque hoy en día hay que reconocer que el impacto es global, ¿no? Con la globalización de la economía, pues tenemos un gran movimiento de recursos, de materiales, de bienes de consumo y también de sus desechos, ¿no? Entonces tenemos esa situación. Y bueno, ante esta situación, aunque hace ya casi un siglo, cuando las cosas no eran tan graves como lo son ahora, surgió la restauración ecológica como una idea, como un concepto, que era recuperar, reconstruir lo que se había destruido por el desarrollo de la gente, ¿no? Surgió particularmente en el Arboretum de la Universidad de Wisconsin, y el primer esfuerzo de restauración lo pueden apreciar aquí en esta fotografía, es la pradera de Curtis, y la historia es interesante en términos sociales y en términos ambientales. Wisconsin está en la parte norte de lo que se conoce como el medio oeste de los Estados Unidos, que como sabemos pues es la zona
agrícola más importante de ese país y una de las zonas agrícolas más importantes del mundo, ¿no? Junto con la zona este de, de Ucrania y oeste de Rusia, donde interesantemente desde el punto de vista ambiental ahorita hay una guerra que probablemente tiene que ver con el control de esa zona agrícola. Pues el medio este de los Estados Unidos es la otra gran zona agrícola para producir, en particular trigo y maíz. Y por lo tanto, pues la mayoría de los ecosistemas a principios del siglo pasado, en la década de los años 30, pues habían sido destruidos. Y Aldo Leopold, cuando se donan a la universidad las tierras de lo que ahora es el Arboretum, propuso esta idea, ¿no? Restauremos, recuperemos lo que había antes de la llegada de los europeos, lo que había antes de la agricultura extensiva y de la industrialización. Y lo que es interesante también, como pueden apreciar en la fotografía de abajo, es que la pradera de Curtis y todos los esfuerzos de restauración en el Arboretum en realidad son restauraciones en el ámbito urbano. Eso no quiere decir que no se ha hecho restauración en el ámbito rural, se ha hecho mucha y a gran escala, pero desde un punto de vista de la dinámica demográfica de la humanidad y de dónde y cómo debemos conceptualizar la restauración hoy en día, me parece que este es un punto histórico importante. Y para ejemplificar este tipo de cuestiones de restauración en el ámbito urbano, porque puede sonar contradictorio cómo vamos a hacer restauración ecológica en el ámbito urbano. Básicamente, la idea o el extremo radical sería destruir la ciudad, ¿no? Y recuperar lo que había antes de que se urbanizara. Desde luego eso no es posible y no es razonable proponerlo. En general, la restauración en el ámbito urbano se hace en las zonas periurbanas o en áreas verdes que ya estén embebidas en la mancha urbana, sobre todo para recuperar servicios ecosistémicos o mitigar algunos de los efectos más negativos de la urbanización, como puede ser la isla urbana de calor, y también a la vez pues estos efectos negativos de la urbanización limitan o determinan qué podemos hacer en términos de restauración. Y este es un ejemplo en la ciudad de Morelia, y el círculo es donde se encuentra un área natural protegida que es el Cerro del Ponguato. Y este sitio se empezó a restaurar hace aproximadamente 30 años por los propietarios, es una asociación civil quien posee estos predios. Luego se decretó como área natural protegida estatal a través de un comodato con el gobierno del estado, y hay partes del área natural protegida donde se ha reforestado exitosamente y la restauración, por lo tanto, también ha sido exitosa. Pero algunas zonas, como pueden apreciar en estas fotografías, cuando empezamos a hacer este trabajo de investigación y restauración en colaboración con los propietarios y el gobierno del estado, pues estaban bastante degradadas, ¿no? Pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, pues altas tasas de erosión, y pueden ver que está dominado por una vegetación arbustiva. Muchas de esas especies son invasoras, y también obviamente pastos de origen africano. Y aquí la barrera más importante para la restauración, y mucho del trabajo de restauración consiste precisamente en identificar las barreras que limitan el establecimiento de la vegetación, es precisamente la isla urbana de calor. Y este fue el trabajo de un estudiante de maestría, Oscar Valle, y por eso esta gráfica es de entre 1975 y 2005, porque él hizo su tesis en esos años, entre 2003 y 2005. Pero bueno, aquí lo que pueden apreciar es en la parte superior la temperatura máxima anual, como en ese periodo de 30 años, pues subió alrededor de 4 grados centígrados, y la temperatura media anual se incrementó en alrededor de 1,5 grados, ¿no? Entonces, aquí esto obviamente genera condiciones en nuestra área natural protegida alteradas en términos climáticos. Y entonces la hipótesis que planteamos es que
el hábitat climático, lo que se conoce como el hábitat climático, en la ladera del Cerro del Punguato, pues ya estaba alterada. En particular, por decirlo de alguna manera, el clima se desplaza hacia arriba. Y lo que hizo Oscar fue colectar una especie característica de las selvas secas de esta parte del Bajío, fuera del área natural protegida, Ceiba esculifolia, las propagó en un vivero y luego plantó a los individuos en distintas cotas altitudinales. Y esto fue lo que encontró, ¿no? Aquí en estas gráficas lo que está representado son curvas de supervivencia en términos de la elevación sobre el nivel del mar y del extremo con exposición más al norte hacia exposición al sur de las parcelas que se establecieron. Y lo que quiero que noten son esa área verde, esos elipses verdes, lo que representan es aproximadamente el área de mayor supervivencia. Y lo que es relevante es que la mayor supervivencia se da entre 2.200 y alrededor de 2.250 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque Ceiba esculifolia en la cuenca de Cuitzeo, que es donde se ubica la ciudad de Morelia, pues históricamente su distribución altitudinal llegaba hasta casi los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Algunos individuos se pueden encontrar un poco más alto, y por eso en este esquema pusimos 2.050 metros sobre el nivel del mar, digamos que ese era el límite altitudinal de esta especie en la cuenca, pero debido al efecto de la isla urbana de calor, pues ahora su hábitat climático está desplazado 160 metros hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas para la restauración de este fenómeno? Pues que el tipo de comunidad vegetal que podemos establecer en esta área natural protegida, sobre todo en las laderas con exposición más hacia el sur, pues ya no corresponde a la comunidad histórica, que eran bosques de encino, sino a una selva seca. Y si lo pensamos, pues eso es lo que estamos ya viviendo con el cambio climático. Vamos a regresar un poco con eso más adelante. El siguiente proyecto del que les quiero platicar el día de hoy tiene que ver con el trabajo que hicimos con la comunidad indígena de Nuevo San Juan, Parangaricutiro. Porque lo que se hizo en la pradera de Curtis en los Estados Unidos, incluso lo que hicimos en el Cerro del Punguato, se considera restauración ecocéntrica, es decir, restauración ecológica que hacemos para recuperar un ecosistema, en buena medida porque consideramos que ese ecosistema, por decirlo de alguna manera, tiene derecho a existir. Claro, no es totalmente altruista este tipo de restauración ecocéntrica, porque esos esfuerzos pues nos proporcionan servicios ecosistémicos muchas veces importantes. En el caso particular del Cerro del Punguato, pues recarga del acuífero y reducción del riesgo de inundaciones en la parte cercana de la ciudad que se encuentra en las faldas del cerro. Pero este proyecto es distinto en su naturaleza porque aquí fuimos invitados por la comunidad para restaurar arenales, que son o eran sitios como el que está en la fotografía superior del lado derecho, que al momento de la erupción del volcán Paricutín, que está al lado izquierdo, eran campos agrícolas. Y lo que ocurrió es que 60 años después, más o menos, de la erupción, pues seguían básicamente descubiertos de vegetación. Y la comunidad estaba interesada en reforestarlos para incorporar estas áreas a su manejo sustentable. Porque la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro tiene certificación de manejo forestal sustentable y eso les proporciona muchos beneficios. Entonces, de nuevo identificamos las barreras a la restauración. En este caso, la principal fue el color,
de esa arena, de esa ceniza volcánica, que como pueden apreciar es prácticamente negra, y eso causa que en época seca la temperatura en la superficie puede llegar a 80 grados centígrados. Y la siguiente barrera era la profundidad, ¿no? Si la profundidad era mayor de 60 centímetros aproximadamente, pues las plantas ya no podían desarrollar un sistema radicular que llegara al suelo fértil que todavía está ahí enterrado por la arena. Entonces, bueno, una vez que establecimos las técnicas de restauración apropiadas, pues se logró establecer arbolado. Fue un proceso de varios años y eso también es importante reconocer. La restauración ecológica no es instantánea y en estas épocas de internet y redes sociales, donde todo parece ocurrir de manera espontánea, pues la restauración ecológica no ocurre así. Empezamos a trabajar con la comunidad en el año 2001. Los primeros ensayos se establecieron al año siguiente y nuestro trabajo de desarrollo de técnicas de investigación e implementación terminó en 2009. Pero la comunidad continuó haciendo esfuerzos de restauración en los arenales, y aquí nada más para ejemplificar los de mayor extensión, ¿no? Esto fue en 2007, una imagen de Google Earth, y aquí está una imagen de 2021. Y como pueden apreciar, pues está recuperada la cobertura arbórea en estos sitios, excepto en el que está en la parte superior, el que es un poco más circular. Ahí lo que ocurre es que esa es una laguna estacional, entonces, pues bueno, ahí no pueden crecer árboles. Y también probablemente notaron que hay zonas que han perdido el arbolado, pero eso es por el manejo forestal que hace la comunidad. Tienen un sistema rotacional que es una modificación del sistema silvícola mexicano y bueno, les permite hacer un manejo sustentable. Y también trabajamos con ellos restauración de la biodiversidad, ¿no? En los arenales realmente lo que era importante era restablecer el arbolado, y en campos agrícolas abandonados trabajamos para restaurar biodiversidad. Y aquí monitoreamos la diversidad de aves, porque es un buen grupo para monitorear este tipo de esfuerzos. Y lo que pueden apreciar en la gráfica es que en términos de la riqueza de especies de aves, a 10 años de establecido el esfuerzo de restauración, pues los bosques y los sitios restaurados no se diferencian estadísticamente hablando, pero sí son diferentes de reforestaciones tradicionales y de campos de cultivo, ¿no? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Plantamos, además de árboles, un arbusto que funciona como planta nodriza y fija nitrógeno. Entonces, muchas veces hacer un esfuerzo adicional de restauración muy concreto nos permite recuperar la estructura del ecosistema. Y esto para la comunidad fue importante porque, como les mencioné, pues tienen una empresa forestal, hacen un manejo sustentable de sus bosques. En la fotografía lo que pueden apreciar son las oficinas del aserradero de la comunidad, y en el segundo plano la nave principal del aserradero. Y bueno, han recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales por su esfuerzo, y también es importante reconocer que el hecho de que tengan su certificado de sustentabilidad les permite tener mayores ganancias. Finalmente, las molduras y los muebles que producen, parte de ellos son exportados a Europa y pues ahí tienen un mayor valor que si vendieran las tablas sin procesar, o si hicieran una explotación no sustentable del bosque. Trabajando con Nuevo San Juan y trabajando en el Cerro del Punguato, empezamos a notar desde hace alrededor de 10 años que las condiciones climáticas estaban cambiando, ¿no? En la parte baja de la distribución
de las distintas especies de pinos, y en esta parte de Michoacán, en términos generales, lo que tenemos cerca de los 1800 metros sobre el nivel del mar es ese cotono entre selva seca y bosques de encino y pino encino. Entonces, si consideramos las especies de pino, pues ahí tenemos Pinus ocarpa, por ejemplo. Luego empezamos a tener Pinus devoniana, que también se conoce como Pinus michoacana. Luego llega Pinus pseudostrobus, que se mezcla con Pinus montezume. Si la montaña es suficientemente alta, luego vamos a tener bosques de oyamel, como en la reserva de la mariposa monarca, y más arriba bosques de Pinus hardware. Entonces, cada especie pues tiene un rango de distribución altitudinal, y lo que empezamos a notar era mortalidad en la parte baja de la distribución de cada especie, porque las partes bajas son más secas, ¿no? Son más cálidas, en general el índice de sequía es mayor, y lo que empezamos a notar fue ese estrés por sequía debido al cambio climático. Y eso nos obligó a considerar a la restauración bajo una nueva luz, que es la idea de que, como en este esquema está representado, si teníamos un bosque en el pasado que destruimos, pues la restauración, como se concibió originalmente, lo que hubiera buscado era restablecer una comunidad vegetal, un ecosistema, pues en ese mismo sitio. Pero ante el cambio climático, como lo ilustra el ejemplo del Punguato, aunque hay es isla urbana de calor, pues el hábitat climático se desplaza hacia arriba. Entonces, si quisiéramos restablecer ese tipo de comunidad vegetal ante el cambio climático, pues tendríamos que moverla hacia arriba o migrarla. Y esta cuestión de la migración asistida es algo que desde hace muchos años algunos investigadores en el ámbito forestal ya tenían contemplado. En algunos países incluso ya es política pública, como en Canadá, en la Columbia Británica. Hoy en día, si se quiere hacer una plantación forestal o una restauración, se tiene que tomar en cuenta esta cuestión de la migración asistida, pero es un reto importante. Y otro de los proyectos donde hemos trabajado mucho más recientemente es esta comunidad, es este ejido que se conoce como Coro Grande, que es un sitio muy interesante desde muchos puntos de vista, porque el ejido es prácticamente la microcuenca. Entonces, desde una perspectiva hidrológica o de manejo hídrico, pues es un buen ejemplo. Y aquí la comunidad en lo que estaba interesada era en recuperar su laguna, porque durante muchos años y al menos hasta 2010, 2008, era una laguna permanente, pero en los últimos 10 años se empezó a volver una laguna estacional. Y en parte, pues es cambio climático, o sea, un cambio a una escala mucho mayor de la que la comunidad puede intervenir, pero en buena medida también era deforestación en su microcuenca y un mal manejo del agua. Entonces, en colaboración con un colega que se llama Carlos Rugerio, empezamos a trabajar cuestiones de manejo de agua, desasolve de canales, manejo del ganado, ¿no? Tratando de establecer patrones de pastoreo rotacional para reducir la erosión del suelo, y restauración ecológica de las laderas, tomando en cuenta el cambio climático, ¿no? Entonces aquí la comunidad vegetal histórica eran bosques de pino encino y encino en las partes más altas de la pino en las partes más altas de la microcuenca, en particular Pinus devoniana, pero el clima actual pues es más propicio para especies de selva seca, como esta albicia, y sí algunas especies de encino, ¿no? Hay especies que toleran más la sequía. Y eso nos ha llevado a plantear esta idea de que si queremos hacer restauración ecológica en términos del cambio climático, pues vamos a tener que pensar en migrar no solo especies arbóreas, no solo los árboles que
de manera histórica o de manera tradicional ya manejamos como parte de esfuerzos de restauración, sino conjuntos de especies que permitan el establecimiento de una comunidad diversa y sobre todo el restablecimiento de esos ciclos biogeoquímicos. Entonces, desde nuestra perspectiva, tenemos que incorporar árboles, plantas silvestres no leñosas, ¿no? Arbustos, son leñosos, pero me refiero a herbáceas, pero también organismos que en general en restauración ecológica han sido ignorados, por ejemplo, hongos micorrízicos y bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que es una de las líneas de investigación que hemos abordado en los últimos 4 años en el instituto. ¿Y cuál es la idea? ¿No? Encontrar estas unidades para migración asistida que nos permitan establecer un sistema diverso que sea buen hábitat para que esas especies que puedan migrar por sí solas lo hagan. No, ya hay especies que lo hacen de manera más sencilla que otras, pensemos en las aves. De hecho, un colega en el instituto que trabaja con aves, Jorge Schonduber, pues ya tiene muchos registros de especies de selva seca, por ejemplo, que ahora están presentes en los bosques de encino en Michoacán, ¿no? Están migrando incluso antes que la vegetación, lo cual es lógico, ¿no? Un ave puede volar y una planta, pues no. La única manera en la que migran las plantas es a través de la reproducción, ¿no? Las semillas se dispersan unos cuantos metros, se establece el individuo, llega a la edad adulta, sus semillas tal vez puedan establecerse un poco más lejos o más arriba, y lo que está causando el cambio climático es un desacoplamiento entre esa velocidad de migración de las poblaciones de plantas y el hábitat climático. Y nuestra propuesta también va en términos de sistemas productivos, porque, como les mencioné, la pradera de Curtis y el Punguato eran restauración ecocéntrica. La restauración en Nuevo San Juan Parangaricutiro fue restauración productiva. O sea, lo que se trata es de tener un ecosistema funcional, sí, lo más diverso posible, pero del cual obtenemos un bien de consumo, ¿no? Entonces, esta propuesta de unidades para migración asistida de ensambles de especies, pues puede incluir sistemas productivos, entonces nuevos cultivos o variedades, ¿no? Para que estén adaptados al nuevo clima, ¿no? Control de la erosión y conservación del agua, como en el caso de Coro Grande, es algo muy importante para ellos, porque no lo mencioné, pero en esa laguna producían peces y era una fuente de proteína muy importante para la comunidad y obviamente es algo que quieren recuperar. Y muy importante, prácticamente en todo nuestro territorio nacional, pues tenemos que desarrollar mejores prácticas pastoriles, ¿no? Depende mucho del ecosistema, depende mucho del animal del que se trate. No es lo mismo el pastoreo del ganado vacuno que del ganado caprino o de las ovejas, pero es una realidad en nuestro ámbito rural que el ganado está en todas partes y pues nosotros pensamos que es mejor incorporarlo a estas prácticas de restauración y manejo de ecosistemas. Y desde luego, pues la restauración también puede aportar a adaptarnos al cambio climático. Ya no me gusta decir mitigar porque creo que llegamos tarde a eso, pero este es un esfuerzo de restauración que se hizo en Cárcavas, en acrisoles, aquí en Michoacán también, y los acrisoles pues son suelos ricos en fierro, como pueden apreciar por el color, y por lo tanto eso significa que si hay fósforo, pues no está disponible para las plantas, no está en forma soluble. Entonces aquí las interacciones micorrízicas y con bacterias promotoras de crecimiento vegetal es fundamental, y aquí lo que logramos fue reforestar, restaurar esas cárcavas para proteger los campos agrícolas circundantes, que son campos agrícolas de subsistencia, pero de todas maneras muy importantes para las comunidades y para captura de carbono.
y es bastante sorprendente la cantidad de carbono que han incorporado estas áreas recuperadas en 15 años. Y aquí en la fotografía lo que pueden apreciar es que la cárcava está en primer plano, restaurada, y del lado derecho no. Y ahí básicamente lo que ocurrió es que la familia propietaria de la parcela a la izquierda pues participó en nuestro esfuerzo, ¿no? Colaboramos con ellos y la familia del lado derecho no quiso. Entonces, de alguna manera se generó un experimento natural y pueden ver el contraste. Y finalmente, ya para cerrar la plática, me gustaría hablar de otro tipo de restauración que en los últimos 10 años se ha vuelto importante en muchas partes del mundo. Y para ejemplificar esto voy a usar el caso de Tzintzuntzan. Aquí colaboramos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del doctor José Luis Punzo. Y bueno, Tzintzuntzan, como saben, fue la capital del Imperio Tarasco a la llegada de los españoles. Y pues era una zona densamente poblada. De hecho, la población actual del pueblo de Tzintzuntzan es alrededor de 30,000 habitantes y cuando llegaron los españoles la población era ligeramente superior. Pero la forma de urbanizar, la forma de usar el paisaje en la época precolombina era muy diferente a la actual. Había un núcleo urbano donde vivía la élite y los sacerdotes, y el resto de la población vivía en unidades familiares que incluían sus parcelas agrícolas. Entonces hay vestigios arqueológicos en cerca de 1,075 hectáreas. Esto es el trabajo de José Luis a través de percepción remota, en particular LIDAR, y hay cerca de 1,000 terrazas prehispánicas, ¿no? Y esto obviamente incluyendo el centro ceremonial, que es la zona arqueológica de Tzintzuntzan. Entonces aquí pueden ver en rojo las zonas de vestigios arqueológicos más importantes. Es el lago de Pátzcuaro. Tzintzuntzan está en la parte central arriba, ahí pueden apreciar el pueblo contemporáneo y todas las líneas, que yo sé que no se pueden ver con detalle, pero son terrazas prehispánicas. Y aquí lo que era importante es que hoy en día Tzintzuntzan pues se dedica algo a la agricultura, aunque no es agricultura, es sobre todo agricultura de subsistencia, pero es sobre todo un pueblo turístico. Y Tzintzuntzan pues quiere decir lugar de colibrís. Y lo que estaba ocurriendo por el cambio de uso del suelo, también por el cambio climático, es que las poblaciones de colibrís estaban viéndose reducidas drásticamente y son parte de la identidad cultural de la región, ¿no? Aquí pueden ver una de las especies de colibríes más abundantes hoy en día en Tzintzuntzan y del lado derecho una artesanía hecha con hojas de tule o chuspata, como se dice acá en Michoacán, pues que es un colibrí. Entonces es un elemento importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ecológico también, porque los colibríes, si queremos diversidad de colibríes en un paisaje, necesitamos un paisaje ecológicamente diverso, porque hay colibríes que usan bosques cerrados, aunque no son muchas especies, hay colibríes que usan ecotonos, hay colibríes de zonas abiertas y hay colibríes migratorios, ¿no? Entonces lo que hicimos con el INA fue un proyecto piloto de restauración biocultural en la zona arqueológica. Y el primer paso fue probar distintas especies nativas que atraen colibríes. Entonces, en este caso en particular es Salvia fulgens, y lo que pueden apreciar es una de las yácatas de la zona arqueológica y que las plantas están en tinas. No podíamos sembrar o plantar directamente en el suelo porque esa es una plataforma construida, es un vestigio arqueológico. Entonces aquí la restauración ecológica no solo debe centrarse en las barreras para superar
lo que limita el establecimiento de las plantas, sino también la conservación de los vestigios arqueológicos. Bueno, eventualmente, una vez que probamos que era viable desde el punto de vista ecológico, pero también desde el punto de vista social, se hicieron talleres con las escuelas del pueblo, se hicieron encuestas con los turistas, con los visitantes, con los habitantes, pues establecimos un primer jardín de colibríes dentro de la zona arqueológica que desafortunadamente ya no existe por la pandemia, tuvimos problemas de mantenimiento y durante la pandemia un propietario de una parcela adyacente a la zona arqueológica quemó la hojarasca y el incendio se pasó a la zona arqueológica y nos destruyó esto. Pero bueno, esperamos poder restablecerlo el año que entra. Entonces, ya para concluir, ¿qué tipo de restauración debemos hacer hoy en día para enfrentar los retos de la crisis ambiental que estamos viviendo? Ecocéntrica, productiva, biocultural. Pues desde mi perspectiva, todas. ¿No? Y esto, ¿cómo se ilustra? No, en el caso de Sinsunsan hicimos esta propuesta que vamos a presentar a las autoridades municipales y estatales e incluso federales, porque pues el INAH está involucrado, donde básicamente lo que hacemos es una zonificación del espacio, donde estamos contemplando en verde restauración ecocéntrica en la parte alta de esas dos montañas, donde ante el cambio climático todavía va a haber hábitat climático para bosques de pino-encino, que es lo que dominaba toda esta cuenca. El color como anaranjado es restauración biocultural, donde estamos contemplando crear hábitat para colibríes, pero también restauración de especies que son útiles o que son emblemáticas para la población. Y el color como verde medio grisáceo es la zona de restauración productiva, ¿no? Y también tenemos pues que considerar los vestigios arqueológicos, ahí pueden ver las principales terrazas y la zona arqueológica, todo en un contexto de paisaje. Entonces, desde mi perspectiva, lo que debemos de hacer hoy en día es considerar los efectos del cambio climático en un contexto de paisaje, atendiendo las necesidades de la población. Y esto se tiene que hacer coordinando a todos los actores sociales que van a estar involucrados en el proceso de restauración y que van a ser afectados por él. Pues obviamente los pobladores, ¿no? En primerísimo lugar, las entidades gubernamentales, que muchas veces esto genera problemas de gobernanza, ¿no? Cuando estamos hablando por ejemplo, de sistemas acuáticos, pues tenemos la convergencia de entidades federales como Conagua, de entidades estatales, y muchas veces no hay buena comunicación. Los expertos a veces tenemos algo que aportar, sobre todo en esta cuestión de identificación de barreras y de desarrollo de nuevas técnicas de restauración. No, los organismos internacionales muchas veces pueden aportar recursos, pueden aportar experiencia, pero también, por ejemplo, en el caso de restauración de humedales, pues tenemos a la Convención Ramsar, que es un elemento importante para conservar y restaurar humedales, y pues las entidades financiadoras, que pueden ser iniciativa privada, gobiernos, ONGs, ¿no? Entonces necesitamos que todos estos actores sociales converjan pues para lograr una restauración ecológica exitosa. Y con eso termino. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Y ahora vamos a una ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien
de la sala tenga alguna pregunta. Sí, ingeniero Aguilar. Adelante, director. Bueno, doctor Lindy Cisneros, agradecemos desde luego su valiosa participación en esta tan importante conferencia y el que comparta con nosotros su visión en la restauración ecológica, pero sobre todo sumando su experiencia y pasión sobre este tema de totalmente actualidad y sin duda una inspiración para todos nosotros. Yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo influyen las políticas gubernamentales de nuestro país en la promoción de prácticas de restauración ecológica y sustentabilidad? Y actualmente, ¿qué tecnologías y enfoques innovadores se utilizan en la restauración ecológica también para mejorar la sustentabilidad? Claro, bueno, en términos de la primera pregunta, pues las políticas públicas son fundamentales o deberían de ser fundamentales para la restauración ecológica. Desafortunadamente en México estamos mal en términos de este tema. En América Latina, para compararnos con países similares al nuestro, con una historia similar, con un desarrollo económico similar, pues estamos a la saga, totalmente, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, tienen planes nacionales de restauración financiados, coordinados, donde además se coordinan con organismos internacionales para conseguir recursos. México no contamos con un programa nacional de restauración, desafortunadamente. Y durante muchos años, la mayoría de los esfuerzos relacionados con restauración estaban a cargo de la CONAFOR. ¿No? Ya fuera restauración de suelos, ya fuera reforestación, incluso establecimiento de plantaciones forestales productivas, todas actividades que pueden estar relacionadas con la restauración. Y desde mi perspectiva se había logrado un buen avance, ¿no? Pasamos de hace 25 años de propagar prácticamente puras especies exóticas, sobre todo eucaliptos y casuarinas, a propagar especies nativas. Luego empezó la CONAFOR a considerar la procedencia de las semillas de esas especies nativas. Me parece que se había logrado una buena colaboración entre pues, las comunidades rurales, la academia, gobierno, para ir avanzando en este proceso. Desafortunadamente, como sabemos, en este sexenio, pues todos los esfuerzos se han canalizado a través de Sembrando Vida, que no está a cargo ni de CONAFOR ni de la Secretaría de Medio Ambiente, sino de la Secretaría de Desarrollo Social, o como se llama ahora. Y bueno, eso ha marginado mucho pues el conocimiento técnico detrás de esto. Y bueno, eso pues no sabemos qué consecuencias va a tener. En mi experiencia, lo que con las comunidades con las que trabajamos, que participan en Sembrando Vida, pues los resultados son muy heterogéneos. No, comunidades que ya tenían una tradición de manejo frutícola aquí en Michoacán, pues les ha quedado muy bien el programa, ¿no? Porque tiene ese enfoque. Y comunidades como Coro Grande, donde no hay esa tradición y el clima no se presta para ese tipo de sistemas agroforestales, pues no sirve. A mí me parece que a Sembrando Vida le faltó contextualizarlo regionalmente, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué consecuencias tiene eso a mediano y largo plazo. Y en términos de técnicas innovadoras para restauración, pues precisamente por las condiciones de sequía cada vez más frecuentes y más severas y que las épocas de lluvia se han hecho más cortas, como pues todos hemos podido apreciar, donde además las lluvias son de nuevo torrenciales, más localizadas, pues eso ha obligado en muchas partes del mundo a desarrollar técnicas para retener suelo y para retener agua.
¿no? Entonces, una de las áreas de desarrollo interesantes, o al menos yo la encuentro interesante porque de origen soy químico, es el desarrollo de materiales más sustentables para retener agua en el suelo, ¿no? Entonces, hidrogeles, carboximetilcelulosa, ese tipo de derivados de celulosa, sobre todo cuando se hace a partir de materiales reciclados o de especies invasoras, pues es un campo interesante, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis, ¿no?, en la microbiota del suelo. Ahí también hay un campo muy importante. El papel de las micorrizas, pues lo conocíamos desde hace muchas décadas, pero el papel de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el contexto de la restauración pues es bastante reciente y creo que ahí hay una línea muy interesante de desarrollo. Y bueno, lo que tiene que ver con migración asistida, ¿no? La cuestión de adaptación de los genotipos, qué tanto podemos mover genotipos sin causar problemas de presión exogámica, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones que todavía tenemos que resolver. Pues son algunas de las líneas importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lindy Cisneros. Qué gusto escucharle con sus aportaciones tan valiosas, tan interesantes. Déjeme preguntarle, doctor Lindy, cuando usted habla de restauración ecológica y sustentabilidad, quiero preguntarle qué papel juega la cultura en todo esto, o sí, así, en el sentido más amplio del término, ¿no? Esto es porque particularmente un organismo internacional eh, que se llama Gobiernos y Ciudades Locales Unidos por la Cultura, ya desde 2010 decía, ha planteado que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo, es decir, junto con la economía, la parte social y el medio ambiente. De modo que cuando hablo de cultura me refiero a qué papel juega la comunidad, la sociedad, el ser humano como tal en su totalidad, justamente los temas que usted ha planteado de restauración ecológica y sustentabilidad. Claro, bueno, la pregunta tiene varias aristas, ¿no? La primera se responde rápidamente. O sea, ¿cuál es el papel de la comunidad en la restauración ecológica? Pues es fundamental. Si no tenemos la participación de la comunidad, o al menos la aceptación de la comunidad sobre el trabajo de restauración que se va a hacer, pues está destinado al fracaso, ¿no? Y eso se ha observado en múltiples ocasiones en muchas partes del mundo. Pero yo creo que hay una respuesta, digamos, más profunda, que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza. No, parte del proceso, o una de las consecuencias del proceso de que nos hemos vuelto una especie urbana, es que hay una desconexión entre nosotros y nuestra dependencia de lo natural. No, hace años hacíamos pláticas en las escuelas primarias de Morelia, y yo siempre le preguntaba a los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria que cuántos habían visitado un bosque, ¿no? Morelia es una ciudad pequeña y estamos rodeados de bosques todavía. Bueno, menos del 5%. ¿No? Entonces, la restauración ecológica también nos permite restablecer esos nexos, esa conexión entre el ser humano y la naturaleza, y el entendimiento de que seguimos, y yo creo que siempre vamos a seguir dependiendo de los procesos naturales. O sea, yo creo que es una ilusión pensar que tecnológicamente vamos a poder sustituir lo que la naturaleza hace eficientemente por nosotros, ¿no? Y por otro lado está la cuestión, y creo que lo ejemplifica Sun Tzu, que muchas veces hacer restauración ecológica es restaurar la cultura también, es restaurar la identidad cultural. O sea, sin Sun Tzu, sin colibrís pierde sentido. No, es el lugar de colibrís. ¿Y por qué es el lugar de colibrís? Porque lo fundaron gente de origen náhuatl, y como sabemos, uno de los dioses principales
de los aztecas era Huitzilopochtli, que es el colibrí zurdo. ¿Y por qué el dios de la guerra es el colibrí zurdo? Porque los colibríes territoriales son muy valientes, ¿no? Entonces, todas esas conexiones son importantes restablecerlas desde mi perspectiva, porque es lo que nos da sentido como seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión cultural tiene elementos muy prácticos, o sea, si no nos involucramos no lo vamos a cuidar, y también pues, más filosóficos, ¿no? Me voy a tener que disculpar un minutito, porque se le está acabando la batería a mi computadora y necesito conectarla, se me olvidó conectarla. Doctor, continúas con nosotros. Se está conectando a la corriente, dice. Listo, perdón. Buenas tardes, doctor Roberto. ¿Me escucha? Sí. Aquí le tengo otra pregunta. ¿Podría compartirnos alguno de los resultados más inesperados o sorprendentes de sus investigaciones, por favor? Bueno, resultados no esperados o sorprendentes. Hemos trabajado en un manantial en Morelia, que es el manantial de la Mincita, que es un sistema de humedales y es muy importante para Morelia porque aporta cerca del 30% del agua de la ciudad. Es 1.2 metros cúbicos por segundo. Y ha sido alterado a lo largo de los años por varios factores, ¿no? Uno son los incendios. Hay parcelas agrícolas alrededor y a veces la gente pues las quema, el fuego se extiende hacia el humedal y lo quema. Entonces, eso no es necesariamente malo, depende cuándo ocurra. Si ocurre temprano en la época seca, digamos en este mes, y ocurre temprano en la mañana, es benéfico para la biodiversidad porque los tules pueden volverse sobreabundantes y desplazar a otras especies nativas. Pero si los incendios ocurren en el mes de abril, por ejemplo, queman el suelo, ¿no? Es un suelo que es 85-90% materia orgánica. Y también la gente mete ganado. Entonces, una de las cosas sorprendentes es que, bueno, habíamos identificado estos factores de disturbio, el fuego, que como dije, pues es diferencial, a veces depende cuándo se haga, puede ser benéfico, y entonces de lo que se trata es, pues, de acordar con los propietarios de parcelas agrícolas cuándo es prudente quemar, no se puede manejar, ¿no? El ganado es más problemático, ¿no? Compacta el suelo el humedal es como una esponja y si se compacta, pues el agua en vez de circular a través del suelo, pues empieza a circular por la superficie y el humedal ya no hace lo que hacen los humedales por nosotros, que es retener nitrógeno, fósforo y descomponer compuestos orgánicos, algunos muy complejos, ¿no? Como el famosísimo glifosato, que, en fin, tonto. Y entonces la gente metía ganado. Entonces, pues obviamente nosotros pensamos lo que hay que hacer es quitar el ganado. Y eventualmente ocurrió, y lo que ocurrió es que hay un pasto africano que es Festuca rundinacea,
que estaba muy limitada su distribución. Y una vez que se eliminó a las vaquitas, pues Festuca carolinacea invadió a la fecha cerca del 30% del humedal. Bueno, entonces fue muy sorpresivo y creo que es una lección importante. O sea, los factores de disturbio pueden estar controlando otros factores de disturbio que son mucho más dañinos. O sea, a posteriori, pues ya nos dimos cuenta que debimos de haber hecho las cosas de manera diferente, pero no había forma de saberlo a priori, pero es como siempre ocurre, ¿no? Cuando ya pasó la cosa, pues es como muy obvio, pero antes no. Entonces es como uno de las cosas más sorprendentes y lamentables que nos ha pasado, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta de la audiencia? Parece que no tenemos más preguntas. De modo que si no hubiera más comentarios que hacer, vamos a entregarle al doctor Lindig un reconocimiento por su participación, por su presencia esta mañana a distancia a través de esta videoconferencia, agradeciéndole, por supuesto, su acertada participación. Y le vamos a pedir al director de nuestro centro, el maestro Carlos Camarillo, tenga bien entregar este reconocimiento, por favor. Tengo Sí, aquí ¿me una escucha? pantalla que no me permite leer. Carlos, no sé si me puedas apoyar, Claro, a ver, bien, por favor. doctor, usted sí ve el reconocimiento, doctor. Sí. Ok. Bien, dice el reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán, otorgan el presente reconocimiento al doctor Roberto Antonio Lindig Cisneros por haber impartido la conferencia Restauración Ecológica y Sustentabilidad celebrada el 7 de noviembre. En Culiacán, Sinaloa, el día de hoy, noviembre 7 de 2023, la técnica al servicio de la patria lo firma el director de este centro, Carlos Camarillo Castro. Muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación. Gracias también a los compañeros presentes en la videoconferencia. Gracias. Cerramos, director. Muchísimas gracias, doctor. Nuevamente agradecerle su valiosa participación, doctor, y esperamos contar en futuras conferencias con usted. Muchas gracias y éxito en sus labores. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Hasta pronto y saludos cordiales. Muchísimas gracias, doctor, y en breve le hacemos llegar de manera virtual su reconocimiento. Muchas gracias por compartir con nosotros y bueno, pues estamos